Vamos a resolver la ecuación negativa 4 más 7.4d. Es igual a negativo 55.8. 7.4d significa 7.4 veces d, y por lo tanto la solución a la ecuación es el valor de d que hace negativo 4 más 7.4 veces d. Igual a negativo 55.8. Para resolver la ecuación para d, necesita aislar d en un lado de la ecuación, y dado que d está en el lado izquierdo, nuestra solución estará en la forma de es igual a algún valor, nuevamente. Eso hace que la expresión de la izquierda sea igual a negativo 55.8. Repasaremos cómo resolver esta ecuación usando dos métodos diferentes. En el primer método dejaremos la ecuación tal como está y aislar d en el lado izquierdo de la ecuación, y para el segundo método primero eliminaremos los decimales de la ecuación y luego resolveremos la ecuación resultante. Mirando más de cerca el lado izquierdo de la ecuación, necesitamos deshacer estos cuatro negativos, así como deshacer esta multiplicación para aislar d. Debido a que hay dos operaciones para deshacer, esto a menudo se llama una ecuación de dos pasos, donde al resolver una ecuación de dos pasos, el primer paso es sumar o restar para aislar el término variable, lo que significa que para nuestra ecuación el primer paso es sumar o restar para aislar 7.4d, y el segundo paso será multiplicar o dividir para aislar o resolver la variable. Necesitamos tener un poco de cuidado con esta ecuación. Debido a que tenemos un más de 7.4d, podría ser tentador tratar de restar 7.4 en ambos lados. Pero esto no funciona porque 7.4 están unidos a la d por multiplicación, no además. Pero podemos deshacer o eliminar cuatro negativos agregando 4 a ambos lados de la ecuación, lo que aislará el término variable. Entonces, nuestro primer paso será agregar 4 a ambos lados de la ecuación. Antes de simplificar ambos lados de la ecuación, quiero mencionar que podríamos cambiar el orden de los términos en el lado izquierdo de la ecuación, y escribir esta ecuación como positivo 7.4d, y luego para 4 negativos podemos escribir que como menos 4 es igual a negativo 55.8. Así que si esto es útil, también podríamos hacerlo antes de resolver la ecuación. Sigamos y dejémoslo en su forma actual, y ahora simplificaremos ambos lados de la ecuación. Además 4 deshace los 4 negativos, o negativo 4 más 4 es 0, por lo que en el lado izquierdo ahora solo tenemos 7.4d es igual. En el lado derecho tenemos negativo 55.8 más 4, o si queremos, más 4.0. Observe que aquí estamos agregando números con signos diferentes, por lo que la regla es que tomemos el valor absoluto de ambos números. Entonces el valor absoluto de 55.8 negativo es 55.8 y el valor absoluto de 4 es 4. Ahora restamos el valor más pequeño del valor más grande. Entonces, 55.8 menos 4, 4.0. Baja el punto decimal. 8 menos 0 es 8, y 55 menos 4 es 51, entonces la diferencia es 51.8, pero usamos el signo del número que tenía el valor absoluto más grande, y debido a que el negativo 55.8 tenía el valor absoluto más grande, la suma es negativa 51.8. Y el signo debería tener sentido porque el negativo 55.8 va a superar a los 4 positivos. Ahora tenemos que resolver la ecuación 7.4 veces d es igual a 51.8 negativo. Y por lo tanto necesitamos deshacer esta multiplicación realizando la operación opuesta o inversa. Dividir por 7.4 deshacerá multiplicar por 7.4, entonces dividimos ambos lados de la ecuación por 7.4. En el lado izquierdo, nuevamente, dividiendo entre 7.4 deshace multiplicando por 7.4, y por lo tanto el lado izquierdo se simplifica a d, o 7.4 dividido por 7.4 es 1. Una vez d es d. En el lado izquierdo, d es igual a este cociente, pero tenemos un negativo dividido por un positivo. Entonces el cociente va a ser negativo. Pongamos un signo negativo en nuestra solución, y ahora solo encontraremos el cociente de 51.8 y 7.4. Por el lado, 51.8 dividido por 7.4. Necesitamos que el divisor sea un número entero, así que mueve el punto decimal a la derecha un lugar aquí. Podemos hacer esto siempre que hagamos lo mismo con el dividendo, así que mueve el punto decimal al lugar correcto aquí también. Mueve el punto decimal hacia arriba en el cociente, y divide como lo hacemos normalmente.
Observe cómo cambiamos el cociente de 51.8 dividido por 7.4 a 518 dividido por 74, lo que nos dará el mismo resultado. Ahora tenemos que determinar cuántas 74 hay en 518. Creo que hay 7. 7 por 4 son 28. Voy a intercambiar con los 2. 7 por 7 es 49, más 2 es igual a 51. Observe cómo hay exactamente 774 en 518. Porque 7 veces 74 es 518. Restar la diferencia es 0 y, por lo tanto, este cociente es 7, pero recuerden que nuestro cociente original fue negativo dividido por positivo. Entonces nuestra solución id es igual a 7 negativos. Ahora, resuelva esta ecuación nuevamente eliminando primero los decimales de la ecuación. Comenzando con la ecuación original. Debido a que tenemos como máximo un lugar decimal, podemos eliminar los decimales multiplicando ambos lados de la ecuación por 10. Este será nuestro primer paso. 10 veces negativo 4 es negativo 40, más 10 veces 7.4 de es 74d, es igual a 10 veces negativo 55.8. Es negativo 558. Y ahora resolveremos esta ecuación, y la solución será la misma que la ecuación original. Entonces, primero aislamos el término variable 74 de sumando 40 a ambos los lados de la ecuación. Simplificando, 40 negativo más 40 es 0. Entonces tenemos 74 de es igual. Negativo 558 más 40 es igual a negativo 518. Para resolver necesitamos deshacer esta multiplicación dividiendo ambos lados entre 74. Simplificando, dividiendo entre 74 deshace multiplicando por 74. El lado izquierdo se simplifica a d, o 74 dividido por 74 es igual a 1. Una vez d es d en el lado izquierdo. Negativo 518 dividido por 74 es igual a 7 negativos. Entonces, por supuesto, usando el segundo método, obtenemos la misma solución. Para ir, sin embargo, verifiquemos nuestra solución sustituyendo 7 negativos en la ecuación original. Así que verifiquemos que negativo 4 más 7.4 veces negativo 7, nuestra solución, es igual a negativo 55.8. Simplifiquemos el lado izquierdo usando la calculadora. Entonces, negativo 4 más 7.4 veces negativo 7. Observe que es igual a negativo 55.8, lo que verifica nuestra solución. El lado izquierdo es negativo 55.8, y también lo es el derecho. Esta es nuestra verificación que verifica que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.